Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Vamos a empezar, compañeros, donde nos habíamos quedado en la última clase. Me voy a apurar un poquito porque quiero llegar a un tema que les quiero plantear, que tiene que ver con un documento que les mandé hoy en el Classroom, ¿verdad? Les mandé a ustedes un documento para los que no lo hayan visto, para que puedan empezar a leerlo, pero apúrense a leerlo porque les tengo que mandar otro parecido también en los próximos días. Ahora, vean, compañeros, nos habíamos quedado en la última clase que teníamos una persona que había sido aprendida, ya sea en flagrancia o por una orden, que fue llevada con el juez para su primera declaración, para que se le, dentro del plazo de las 6 horas, fue llevada con el juez para que se le hiciera saber la audiencia de conocimiento de hechos. Repasamos cuáles son los derechos que esa persona tenía y además ya hablamos que tiene el derecho a no declarar, ¿verdad? Y que la declaración extrajudicial carece de valor probatorio y además el tema de las 6 horas para llevar a la persona a presencia del juez. Y además platicamos que el llevarlo con el juez a esta audiencia de conocimiento de hechos, esta audiencia no resuelve la situación jurídica del detenido, no sirve para eso, ¿verdad? Solamente para hacerle saber el motivo de su detención, para que no esté en poder de la policía y para que ahora quede a disposición del juez en una cárcel legalmente reconocida del país. Así estamos. Pero ahora debemos tomar en cuenta que ahorita ya viene la audiencia de 24 horas que establece el artículo 13, la audiencia de 24 horas. Entonces debemos tomar en cuenta algo. Tenemos a una persona que está en la carceleta. Entonces ahora el juez lo manda a llamar, vienen con guardias penitenciarios, llegan frente al juez a la audiencia, porque ahora vamos a celebrar la audiencia de las 24 horas, artículo 13 de la Constitución. Y que ya establecimos que esas 24 horas se cuentan. ¿A partir de qué momento, compañeros, se cuentan? A partir de la aprehensión. A partir de la aprehensión, de conformidad con el artículo 87 del procesal penal. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Hay que desarrollar la primera declaración. Ahora, como esta primera declaración, esta sí ya es una declaración formal dentro de las etapas del proceso penal, aquí sí es importante garantizarle al detenido los derechos fundamentales que ya regula la legislación. Ahí hablamos de que ahorita ya necesita tener abogado, ahorita sí, y debe ser abogado de su confianza principalmente. Entonces ahorita el juez lo mandó a llamar, el juez está en la audiencia y el juez lo ve que está solo. Si el juez ve al detenido que está solo, el juez le dice, señor, ¿tiene usted abogado de su confianza o le nombramos uno de la defensa pública penal? Si el detenido dice, si el sindicado dice que él quiere abogado de su confianza, entonces se suspende la primera declaración esperando que él nombre abogado de su confianza. Ahora, si él dice, no, señor juez, no voy a nombrar de mi confianza, yo solicito que usted me designe un abogado. Ah, bueno, dice el juez. Entonces el juez manda a llamar a un abogado de la defensa pública penal y a partir de ahora el abogado de la defensa pública penal lo va a empezar a dirigir y a apoyar en su defensa. Y así empieza la audiencia. Vámonos al artículo 81 del procesal penal. Jorge Eduardo, dígame. Una pregunta, si el aprendido o el sindicado solicita primero la defensa pública penal, ¿él puede cambiar después a uno privado? Sí, puede, ahí lo ve usted en el 93, 94, si no estoy mal, Jorge Eduardo, ahí está.
que se puede cambiar cualquier parte del proceso. Sustitución de abogado, es viceversa. Yo puedo empezar con un abogado de mi confianza y después cambiar a uno la defensa, o al revés, empiezo con uno la defensa y después cambio a uno de mi confianza. Ah, ok. La única condición es que en la audiencia no se puede cambiar abogado. En el momento de la audiencia no. Eso tendría que ser cuando periodos donde no hay audiencia, ahí hacemos la sustitución de abogado. Ah, ok, gracias. Por ahí está en el 93, 94 del procesal penal ese procedimiento. Bueno, entonces ahora empezamos esa primera declaración. Artículo 81, compañeros, del procesal penal. ¿Verdad? De conformidad con el artículo 81 del procesal penal, ustedes ven que dice, al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas, claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten. Por ejemplo, el tema del abogado que mencionamos ahorita. Y le advertirá también, y aquí quiero que observen esto, compañeros, donde dice, y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. ¿Va? ¿Qué es esto, compañeros? Esto donde dice, y le advertirá que tiene derecho, que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizado en su perjuicio. Ahí me quiero detener un momentito. En esa frase, compañeros, de que puede abstenerse de declarar, esto se llama el derecho a guardar silencio. El sindicado, vean que no se le llama acusado en este momento. En este momento, vean la primera línea, dice sindicado. Sindicado es equivalente a señalado, ¿va? A señalarlo. Ese es sindicado. El sindicado tiene derecho a guardar silencio. Y el hecho de que se quede callado y no diga nada, no será utilizado en su contra. No será, digamos, aquí no se puede aplicar aquello de decir, el que calla otorga. No se puede. El sindicado tiene el derecho a quedarse callado y no declarar. Ahora, vean de una vez ahí, subrayen donde dice y le manifestará que tiene el derecho de abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Subrayenla. Ese es el derecho al guardar silencio. Y ahora vayan a ver el artículo 15. Vean el artículo 15. Y juntamente véanlo con este artículo. Aquí. En el artículo 15, ahí encuentran ustedes el principio de declaración libre. Declaración libre. Quiere decir que él puede... ¿qué artículo mencionó? Antes, Stephanie, 81. 81, Stephanie, ahí estamos ahorita. Y ahí en el 81, en la parte donde dice, le advertirá que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Ahí, ese es el derecho a guardar silencio. Y este derecho a guardar silencio, esta parte, la relaciono con el artículo 15, y en el artículo 15 me señala el principio de declaración libre. Pero cuando habla de declaración libre, declarar libremente significa que el sindicado puede expresarse con toda libertad en la audiencia, que no va a ser condicionado a decirle, por ejemplo, apúrese este hombre, hable rápido, o, ay, no, mucha casaca, habla mucho, no, le voy a dar 5 minutos y ya, no, libre, declaración libre, porque está defendiéndose. Entonces él tendrá la declaración libre, pero también se le reafirma que puede guardar silencio. Dicen, mire, ¿usted quiere declarar? No, no quiero decir nada y me quedo callado. Ahora, ¿por qué es posible, compañeros? ¿Por qué es posible que un sindicado se quede callado y que no aporte nada y que diga, yo no quiero decir nada, yo me quedo callado?
y solo me voy a sentar aquí y no voy a hablar. ¿Verdad? ¿Por qué es posible que un sindicato haga eso? ¿Saben dónde está la respuesta? En el artículo 14 de la Constitución. 14 de la Constitución. ¿Verdad? Ahí está la respuesta. Vean el 14, compañeros, de la Constitución. Carlos Ramírez, léanos el 14, Carlos Ramírez, con K. Carlos con K. Carlos Ramírez. ¿Lo leo yo, Lick? No, no, gracias, Juan, muy amable. Carlos, a Carlos queremos oír. Si no contesta Carlos, que no estaba, compañeros, entonces ¿para qué queremos aquí si no contestan? Y así pasó lista ya no estando. Carlos, ¿estamos o no? Carlos a la 1. Carlos a las 2. Y Carlos no está, quitémoslo de aquí, compañeros, porque ¿para qué queremos gente que no? Vamos a ver. Bueno. Entonces ya no está Carlos. Bueno, sigamos, compañeros. Lester Grijalva. Buenas noches, licenciado. 14 de la Constitución, Lester, buenas noches. Solo voy a apuntar a Carlos aquí por tenerlo aquí pendiente. 14, Lester. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Entonces vean, compañeros, ahí está la respuesta. ¿Por qué tiene un sindicato el derecho a guardar silencio y no de hablar si no quiere? ¿Por qué? Porque, ¿saben por qué, compañeros? Porque yo soy inocente. Yo nací inocente. Yo soy inocente. Entonces, si yo soy inocente, yo no estoy obligado a aportar prueba ni comprobar que no, lo contrario. Es decir, yo no estoy obligado a probar que soy inocente. Yo no estoy obligado a eso, artículo 14. ¿Por qué razón? Porque yo ya soy inocente. Entonces, como yo ya soy inocente, si alguien duda de mi inocencia, que me lo pruebe, pues. Y eso le toca al MP. Es decir, si el MP duda que yo sea inocente, pruébemelo, pues, usted, porque yo soy inocente, no tengo que probar que soy inocente. Artículo 14 de la Constitución. Y por eso es que un sindicado en un proceso penal, un acusado en un proceso penal, no tiene obligación de presentar prueba. Si quiere, ahora, claro, si quiere, se defiende, si quiere, aporta prueba, si quiere, argumenta, si quiere, aporta lo que tenga para ayudar, pero obligado no está, porque él ya es inocente. Entonces no necesita probar que es inocente y por lo mismo la ley le concede el derecho, entonces quédese callado, pues no declare, si no quiere, no, porque usted es inocente. Entonces, para este momento del proceso penal, como dice Ricardo, los hombres siempre seremos inocentes, que manda a Selvin, pero en el micrófono Selvin, pues sí, entonces es inocente. Gracias, Lick, disculpe. Ajá. Mi duda es por qué la fiscal del Ministerio Público la asigna el Ejecutivo. No el Ejecutivo, a la fiscal la designa, mire pues, la propone una comisión de postulación y el presidente de la República de la comisión del listado que le presenta la comisión de postulación, que son 6 personas, el presidente escoge uno.
pero solamente del listado que le es presentado por una comisión de postulación, Selvin. Ok, gracias, Lick. Va, entonces, compañeros, eso es. Entonces, estamos claros en eso. Yo soy inocente, no tengo que probar que soy inocente. Yo ya soy inocente. Si yo quiero colaborar, yo colaboro. Y si no, no tengo obligación. Carlos, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Con una consulta, fíjese que yo me retiré, fui al sanitario y escuché a lo lejos un Carlos, pero no sé si era yo, perdón. No, era Carlos Ramírez. Bienvenido, Carlos, mucho gusto. Disculpe, buenas noches, perdón. Entonces, compañeros, estamos, ¿va? De ahí se deriva el derecho a guardar silencio. Y ya vimos el artículo 15 que me da el derecho a la declaración libre, pero declarar libre es con libertad y además el derecho a guardar silencio y que esa circunstancia no será usada en mi contra. Ahora, vamos al artículo 82. En el artículo 82 empieza, perdón, me faltaba el último párrafo del 81, en donde dice, en las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir. Esto es parte del derecho de defensa. ¿Va? Y del derecho de defensa voy a hablar ya en unos minutos, pero tomen en cuenta este párrafo. Aquí recuerden que ya estamos en las plenas garantías del derecho, de los derechos procesales. Aquí ya estamos en eso. Ahora, artículo 82. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. El juez concede la palabra al fiscal para que intime los hechos. Vean aquí la diferencia, compañeros, con una pregunta que hicieron la semana pasada en relación al caso de una abogada que fue detenida, que ella decía que por qué no estaba el fiscal. Y yo les decía, es que ahí no dice que esté el fiscal en la Constitución. En cambio, aquí es diferente, porque vean que aquí dice, el juez le concederá la palabra al fiscal para que le intime los hechos. Intimar aquí sería adjudicar, atribuir. Entonces el juez le concederá la palabra al fiscal para que le atribuya los hechos. Eso es intimar. Con todas las circunstancias de tiempo, lugar y forma. Ahora, vean que el numeral segundo del artículo 82 dice, si el sindicado acepta declarar. Eso tiene que ver con lo que vimos del 81 al derecho a guardar silencio, porque el sindicado acepta declarar o no acepta. Bueno, ahora vean, compañeros, yo no voy a desarrollar todo el artículo 82 porque no voy a entrar tan de lleno a la primera declaración, porque eso es de procesal penal, pero sí quiero que dejar claro para qué sirve esta audiencia. Y en ese marco de para qué sirve, en ese marco, tenemos entonces que desarrollamos la primera declaración en base a los artículos 81 y 82, y entonces tenemos una primera declaración. Y aquí donde tenemos una primera declaración, en base al artículo 81 y 82, ¿cómo puede terminar esta declaración? ¿Cómo termina? ¿Cómo puede ser que termine? Cuando se haya agotado todo lo del 82, ¿cuál sería el menú final? Ya terminada. Bueno, número 1, lo primero que podría pasar es que el juez dicte una falta de mérito. La falta de mérito, compañeros, equivale a inocencia, a que básicamente el juez dictará falta de mérito si cuando termine la audiencia el juez no encontró indicios que determinen la posible participación del sindicado en el hecho que se le atribuye. O sea, que no encontró nada. Entonces el juez dice, no hay elementos que me hagan creer a mí que hay circunstancias que determinen la posibilidad de que esta persona participó en el hecho que se le señala. En consecuencia, doy falta de mérito. La falta de mérito es equivalente a inocente.
Ahora, otra posibilidad es que el juez sí encuentre elementos o circunstancias que hagan creer razonablemente que la persona participó en el hecho que se le señala, que sí participó. Entonces, pero no prueba, solo indicios, posibilidad. Entonces el juez viene y dice, como sí hay posibilidad de que esta persona participó en el hecho que se le señala, voy a dictar un auto de procesamiento. El auto de procesamiento, compañeros, en esencia, el auto de procesamiento realmente es el acto que le da inicio al proceso penal. O sea, el acto que formalmente da inicio al proceso penal es el auto de procesamiento. Aquí es donde empieza el verdadero proceso penal, aquí con este auto. Y a partir de ahí dan inicio las etapas del proceso penal. Ahora, básicamente el autoprocesamiento lo que va a hacer es dar inicio a un periodo de investigación formal. ¿Se recuerdan ustedes, compañeros, que cuando hablábamos de la denuncia, yo les decía a ustedes que se presenta una denuncia y presentada la denuncia, el MP no corría a capturar a las personas, sino que lo que hacía es iniciar una investigación preliminar, ¿va? Y que era una investigación que no estaba sujeta a plazo. Como no estaba dentro del proceso penal, como estaba fuera del proceso penal, la investigación preliminar no tenía plazo. Ahora, en este momento, producto de la primera declaración, el juez dicta un auto de procesamiento. Este sí tiene plazo. Aquí sí, aquí empiezan todas las formalidades y todas las garantías de un proceso penal. ¿Y para qué es este auto de procesamiento? Este es para hacer una investigación formal, una investigación supervisada por el juez. A cargo del Ministerio Público, será el Ministerio Público el que va a investigar, pero esto lo supervisa el juez. Aquí sí es una investigación formal y que tiene un periodo de tiempo para realizarse. Esta sí es formal. Ahora, si hay peligro de que el sindicado se fugue, que el sindicado no esté dentro del proceso, entonces el juez puede dictar auto de procesamiento y también dicta un auto de prisión preventiva, porque el auto de prisión preventiva lo que va a garantizar es la presencia del imputado dentro del proceso. Garantiza que no se nos fugue, que sí esté en el proceso. Y entonces por eso dicta un auto de prisión preventiva. Y que permitirá garantizar la presencia del imputado dentro del proceso. Ahora, si no hay pena de que se fugue, si no tenemos temor de que se vaya a fugar, digamos que el delito es de bajo impacto o que no hay, o por su salud o algo así, no hay temor de que se fugue, entonces el juez puede dictar un auto de procesamiento y conceder una medida sustitutiva. Una medida sustitutiva. Ahora, aquí quiero solo hacer un pequeño paréntesis, compañeros. Lo correcto es medida sustitutiva. Medida sustitutiva significa, compañeros, una persona que está siendo procesada penalmente, pero que está en libertad, o en su casa, o bajo arresto domiciliario, etcétera. Eso es medida sustitutiva. ¿Qué manda Carla y Yesenia? Carla, ¿quería decir algo? Bueno, cuando esté lista. Entonces, compañeros, medida sustitutiva es eso, una persona que está procesada penalmente, que sí está sujeta a proceso, pero que está libre en su persona. Ahora, lo correcto es medida sustitutiva. ¿Va? ¿Qué manda Carla?
Carla, ¿sí está con nosotros, va Carla? ¿O no está usted tampoco? Carla, le estoy hablando, Carla. Tampoco está Carla. Carla a la 1, espérese, le vamos a decir adiós a Carla si no contesta. Carla a la 1. Carla a las 2. Carla a las 3. No está, compañeros. Ahí vamos a ver qué pasó con... No, aquí no vamos a poner, no vamos a estar con personas que no están. Pero siempre la voy a apuntar aquí para... Bueno, Juan, ¿quería decir algo? En este caso, con el sindicato no es necesario que le ponga el juez un arraigo, ¿no? Con el sindicato no es necesario que el juez le ponga un arraigo. Con lo que se considere. Siempre, lo que el juez considere necesario para garantizar la presencia del sindicato dentro del proceso, dependiendo de lo que haya sido. Lo que yo les quería mencionar, compañeros, es que se dice medida sustitutiva. Medidas sustitutivas son varias, hay varias. Puede ser medida sustitutiva que sea arresto domiciliario, caución juratoria, caución económica y que haya arraigo también. Puede ser alguna de ellas. ¿Han oído ustedes que la gente dice fianza? ¿Verdad? En el proceso penal no se dice, por ejemplo, dice, es que está libre bajo fianza. Eso es una vulgaridad jurídica. Ahí es donde aquellas cosas que ustedes los ven así sonriente y dicen, ay, pobre, inocente, pobre amigo. El término correcto es caución económica. O sea, en el penal no se dice fianza, se dice caución económica. El concepto general es medida sustitutiva y la medida sustitutiva puede ser medida sustitutiva arresto manifestada en arresto domiciliario, medida sustitutiva manifestada en caución económica. Pero no se dice fianza. Entonces, ahí demuestra el desconocimiento técnico. Que manda Jorge Eduardo, creo que quería decir algo. Sí. De las 3 pueden ser las 3 o pueden ser solo una o pueden ser 2. Pueden ser todas las variaciones que el juez considere dependiendo de la situación. Puede haber medida sustitutiva que consista en arresto domiciliario con caución económica, con arraigo, etcétera. Puede haber muchas variaciones. Y ahora también ya viene la medida sustitutiva consistente en ¿cómo se llama en el electrónico. Una cosa que lo colocan en el tobillo. Dispositivo electrónico, ¿verdad? Pero hay un máximo también tengo entendido que hay un máximo para la investigación, ¿no? Sí, pero ese es otro tema, digamos. Okay. Ese es otro tema. Aquí ahorita el hecho es la medida sustitutiva, ¿verdad? Aparte son los plazos. Baltasar, ¿qué manda? Buenas noches, Lick. Yo solo tengo una duda. Digamos, ¿qué pasa en dado caso hay una caución económica y pues esta persona no tiene cómo solventarla? Pues hasta que no la solvente, seguirá guardando prisión preventiva, ¿verdad? Por eso se llama medida sustitutiva, porque es una medida que sustituye a la prisión provisional, ¿verdad? Si no tiene dinero, se quedará ahí guardando prisión. Oyeron ustedes hace poco que al general expresidente Otto Pérez le dieron medida sustitutiva, pero no la ha podido terminar de pagar, entonces ahí está pendiente. Mientras no la pague, quedará, sigue 264. ¿En qué artículo están las medidas sustitutivas? 264, alguien preguntó por ahí. Mirna, ¿qué manda? Lick, buenas noches. Y digamos, ¿la prisión preventiva entra dentro de la medida sustitutiva? No porque la prisión preventiva es eso, prisión. Cualquier cosa que no quede detenida la persona y que quede libre, a eso es a lo que se llama medida sustitutiva. Es decir, medida que sustituye
a la prisión. Si es prisión provisional. Ahora, medida que sustituye a la prisión, a eso se le llama medidas sustitutivas. ¿Right? Entonces es como decir, pongo dinero y salgo libre, pero procesado. ¿Ah? Daniel, ¿qué quería decir? ¿Qué tal, licenciado? No sé si vamos por la misma línea del tema, pero he escuchado también el auto de formal prisión. Ese es el auto de prisión preventiva. Es el que está ahí en la que yo les mostré ahorita. Ese es el auto de prisión preventiva. Gracias, licenciado. Va. Bueno, compañeros, ahí estaríamos entonces con la primera declaración. Hasta ahí. De todos modos, vamos a regresar a esta parte. Vamos a regresar. Ahora quiero que continuemos avanzando. Como observarán ustedes, ya vimos los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la Constitución. No voy a ver el 10 y el 11. Quisiera que nos fuéramos al 12 de la Constitución. Artículo 12. Vamos a ver el 12, compañeros, por favor. De la Constitución. Bueno, entonces ahora es importante tomar en cuenta, compañeros, que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. ¿Va? El derecho de defensa, exactamente. Ahora, pero el derecho de defensa, muchos de nosotros estamos acostumbrados con que el derecho de defensa sea tener abogado o defenderme, pues, o simplemente defenderme. Pero no es tan sencillo. El derecho de defensa realmente es más complejo y tiene más opciones, más obligaciones que solamente tener abogado. Esa es una parte, pues. Por eso dice, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Ahora, en la Constitución señala que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado y oído. ¿Ah? Dice, nadie podrá ser privado de sus derechos sin haber sido citado y oído. Ahora, ¿quién tiene la obligación de garantizar el derecho de defensa? De garantizar que me otorgó el derecho de defensa. Es el Estado. El Estado tiene la obligación de comprobar que me concedió el derecho de defensa, que me garantizó el derecho de defensa. En este caso, estamos hablando del Estado. Ahora, una cuestión que quisiera dejar claro, compañeros, es que este artículo 12, aunque ustedes lo leen, y cuando ustedes lo leen ven que suena como a penal y procesal penal, así suena, ¿verdad? Porque dice, nadie podrá ser citado, oído y vencido en proceso legal ante juez, etc. Entonces, suena como que fuera penal. Aquí es importante, compañeros, que tomen en cuenta que este derecho de defensa es para todo ámbito. No hay nada que no esté sujeto al derecho de defensa. No hay nada que no esté bajo esa garantía. Juicios de familia, juicios laborales, la SAT, Contraloría de Cuentas, cualquier trámite, cualquier cuestión en la Universidad de San Carlos, en cualquier asunto, ¿verdad? Llegan ustedes de madrugada a su casa y en la camisa está manchada la camisa de rojo acá, de rojo, y de aquí, y la señora les hace escándalo y clavo a ustedes porque entraron a su casa con crayón rojo, de rojo acá y de rojo aquí. Les tienen que dar su derecho de defensa. Les tienen que dar. Entonces ustedes a las 2 de la mañana tienen que ser firmes con la señora y decirle, momento, me tenés que garantizar mi derecho constitucional de defensa, ¿verdad? Y me tenés que garantizar. ¿Qué sabes si encontré un payaso en el ruletero? Nos topamos con un payaso, ¿va? Y entonces me tenés que garantizar. Y aún con los hijos, compañeros, con nuestros hijos, tenemos que garantizarles el derecho de defensa. A nosotros no reaccionar intempestivamente. Nosotros tenemos que decir, permitime, ¿qué pasó? ¿Verdad? Se enamoró del payaso. ¿Qué pasó?
aún con los hijos, ¿verdad? Y decirle, mira, sí, cabal, ¿va? Me abrazó el payaso y ese día que... Entonces, aún con los hijos, compañeros, detenerse un poco y decirle, ¿de qué pasó? Contame qué pasó, decime qué pasó. Aún en todo ámbito. Entonces, no se trata de reacciones. Todo, este derecho de defensa es en todo ámbito. Entonces, solo eso quiero dejarles bien claro. Entonces, yo voy en una camioneta y paso a la par de una señorita que tiene un perfume muy fuerte. Se me impregna, compañero, se me impregna, ¿verdad? Y ahí ya llego a la casa, ya llego oliendo a una loción extraña, pero no es que yo esté haciendo derecho de defensa, que me escuchen primero, ¿verdad? Eso es fundamental. Entonces, uso esos ejemplos para que quede claro que no hay ámbito, compañeros, ¿verdad? Sí, es eso, compañeros, que nos puede pasar. Entonces, bueno, pero igual le puede pasar a las compañeras también. Llegan a la casa y tienen un olor a una loción diferente, ¿va? Entonces, puede pasar. Bueno, ahora veamos nuevamente el artículo 12 de la Constitución. Ya dejamos claro que es en todo ámbito. No hay ámbito que quede fuera, ¿verdad? Eso del pelo mojado, eso sí ya... bueno, estaba lloviendo, ¿va? Tal vez, eso sí, estaba lloviendo, tal vez. Bueno, ahora vean, compañeros, retomemos esa parte. Nadie puede ser condenado sin haber sido citado y oído. Ahora, pero como el Estado tiene que garantizarme el otorgamiento del derecho de defensa, ¿cómo comprueba el Estado, el juez, la Contraloría de Cuentas, la SAT o cualquier autoridad que otorgó el derecho de defensa? Vean el artículo 160 del procesal penal. 160 del procesal penal, ¿verdad? Ahí vean esos artículos que están ahí, del 160 y 173. 160, véanlo, vean esos artículos que están ahí y vean el 173. Si ustedes ven el 160 y ven arriba del 160, dice, vean que dice notificaciones, citaciones y audiencias, ¿verdad? Y después el 173 dice citaciones, audiencias. Ahora, ¿de qué se trata esto? Si vemos la Constitución, si nosotros vemos la Constitución, entonces vamos a tomar en cuenta que nuestra Constitución señala, ¿verdad? Señala que nadie podrá ser, dice, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado y oído. Citado y oído. O sea, no puede perjudicarnos en nuestros derechos si no nos han citado y oído. ¿Cómo comprueba un juez, la SAT, Contraloría, cualquier órgano, que me citaron y me escucharon? Oído, esto que dice oído, es lo que se conoce como el derecho de audiencia. El derecho de audiencia, ¿verdad? Oído, ese es el derecho de audiencia, es decir, el derecho de ser escuchado, de que yo hablé, me escucharon, ¿verdad? Ahora, muy importante, compañeros, que también el hecho de que me escuchen no quiere decir que hagan lo que yo quiera. Dice que me escucharon, eso sí, ¿va? El derecho de ser oído. Ahora, ¿cómo comprueba un juez o una institución del Estado que me citaron para escuchar? Que primero me citaron, digamos, número uno, que me hicieron saber lo que decidieron, que yo ya sé su decisión. ¿Cómo lo comprueban? Con la notificación, ¿verdad? Con las notificaciones o la notificación. Entonces, ¿cómo comprueba el juez que me dieron, me citaron y que me hicieron de conocimiento lo que estaba pasando? Me notificaron, me hicieron una notificación. Y la notificación me permite a mí enterarme de qué decidieron y yo evaluar si me quiero defender o no me quiero defender.
y yo evalúo si allá me interesa a mí o no me interesa defenderme, pero ya el juez me lo hizo saber. Entonces el acto que garantiza el otorgamiento del derecho de defensa es la notificación. Ahora, ¿cómo demuestra el juez que me llamó para que yo expresara mi voluntad o mi opinión? Ese es el derecho de audiencia. Me dio audiencia, me citaron y me dijeron que quería que yo me presentara tal día, tal hora. Ese es el artículo 173 del procesal penal. Entonces, los actos que garantizan el otorgamiento del derecho de defensa y de audiencia es la notificación. Entonces, muy importante, compañeros, que tomen en cuenta eso. Es la notificación lo fundamental para garantizar que me respetaron el derecho de defensa y que me permitieron escucharme. Ahora, la notificación consiste en que me hicieron saber la decisión. No quiere decir que yo esté obligado a hacer algo. Quiere decir que ya me enteraron y yo ya me quedo decidiendo si actúo o no actúo, si hago algo o no hago algo. Si no hago nada y me quedo callado, es mi decisión, pero el juez ya cumplió con escucharme, con darme el tiempo necesario, ¿verdad? Bueno, eso sería en este aspecto. Ahora, algo que es importante que tomemos en cuenta, que debe tomarse en cuenta, vean por favor, compañeros, el artículo 11 bis del procesal penal. 11 bis. Vean el 11 bis del procesal penal. Ahora, ¿qué más es derecho de defensa? Ya establecimos que tener abogado, que no me pueden afectar que es en todo ámbito, que no me pueden afectar si no me notificaron y si no me escucharon. Pero ahora también debemos ver otro componente del derecho de defensa. Lo que yo quiero que tomen en cuenta, compañeros, es que derecho de defensa no es solo tener abogado. No es solo eso, ¿verdad? Y algo importante es, vean el 11 bis en cuanto a la fundamentación que decía Selvin ahí. ¿Qué deben tomar en cuenta ahorita en este caso del 11 bis, ¿verdad? Que se debe tomar en cuenta. Lo que deben tomar en cuenta acá, en el 11 bis, ¿verdad? Es que cuando un juez toma una decisión, me debe explicar a mí en qué fue lo que tomó en cuenta para su decisión. Es decir, tomen en cuenta, derecho de defensa no es solo notificarme, ¿va? Que me avises, no es solo notificarme. Derecho de audiencia es que el juez me debe, procesal penal, Herbert, procesal penal es en el que estamos. Bueno, entonces, cuando el juez tome una decisión, me debe explicar a mí, paso a paso, qué fue lo que llevó a convencerlo de tal decisión. O sea, ¿cuáles las razones que él tuvo en cuenta para tomar una decisión? No es solamente decirme, y se decide tal cosa. No, me debe fundamentar, me debe dar cuando esa palabra fundamentar significa que me debe dar las razones, las justificaciones de lo que él tuvo en cuenta para tomar una decisión. No es solo darme la decisión y ya, no, me debe explicar sus decisiones. Y si ven las últimas dos líneas del artículo 11 bis, ¿qué pasa si... Ahora, ¿por qué el juez me debe decir a mí en qué se basó su decisión? ¿Por qué tomó esa decisión? Carlos, ¿ya regresó, Carlos? Hoy sí está con nosotros. Buenas noches, licenciado. Sí, es que hace rato no tenía micrófono. Y Perdón. cámara tampoco, ¿o sí?
No, es que estoy en una compu de escritorio, licenciado. Disculpe. Bueno, pero prepárese pues, Carlos, porque ya son 3 años de pandemia. A estas alturas ya debemos tener nuestro equipo. Entonces, la otra clase aquí lo tengo apuntado con cámara, Carlos, ¿eh? Claro, licenciado. Bueno, entonces, compañeros, el juez, ¿por qué me debe explicar a mí con detalle por qué tomó esa decisión? Porque si yo sé en qué se basó, qué tomó en cuenta, o qué se le pasó, o qué no tomó en cuenta, entonces yo sabré de qué me debo defender. O sea, yo sabré qué atacar. Si yo no tengo las razones, no tengo los elementos de la decisión del juez, entonces yo no me impide a mí defenderme adecuadamente, porque entonces yo no sé qué atacar. Por eso es importante la fundamentación de la decisión del juez, los detalles, porque eso me permite a mí, por ejemplo, si yo sé qué tomó en cuenta, yo sé qué recurso plantear. Entonces yo sé si puedo plantear una apelación, si puedo plantear un recurso de reposición, de revocatoria o un amparo, etcétera. Pero si yo no sé qué decidió, en qué se basó, me deja de brazos atados y yo no sé cómo defenderme. Por eso es que el juez... Entonces, el derecho de defensa, compañeros, estamos hablando del artículo 12 de la Constitución, entonces yo ya tengo que es tener abogado, permitirme defender, que me notifiquen sus decisiones, que me citen correctamente, pero también que los jueces en sus decisiones me expliquen con detalle en qué se basó. Entonces eso me permite a mí saber de qué me debo defender o qué debo atacar o qué recurso plantear. Si el juez no lo hace, me impide defender. Ahora, ya vimos las últimas 2 líneas del artículo 11 bis. ¿Ah? Ahora vean, compañeros, artículo 394, vean el párrafo inicial, 394, el párrafo inicial, y ahora vean el numeral 3. ¿Va? Y ahora vean el numeral 3. ¿Qué pasa con una resolución, una decisión que el juez no cumplió con explicarme su fundamentación? Entonces, ahí ven ustedes cuál es el efecto de una sentencia o de una resolución. Se produce un vicio en la sentencia y el vicio, el efecto del vicio, es que hace inaplicable la sentencia, es nula, ¿verdad? No tiene valor. Pero es por eso, porque él tenía que explicarme su decisión, en qué se basó. ¿Ah? Entonces ya saben ustedes, compañeros, derecho de defensa no solo es que tener abogado, no solo es expresarme, no solo es que me notifiquen, no solo que me den audiencia, no, que también el juez me explique en qué se basó para decidir o tomar una decisión. También eso es derecho de defensa, ¿verdad? También eso es el derecho de defensa. Ahora, eso es importante. Ya vimos el 294 y ahora quiero pedirles, siempre pensando en el derecho de defensa, que manda Mirna. ¿Ah? Perdone, antes que continuemos, y no sé si estoy un poco confundida. Usted explica que, digamos, en el artículo 11, en la fundamentación, en el último párrafo, según la ley, dice que toda resolución judicial carece de fundamento. Carente de fundamentación, viola el derecho constitucional de defensa de acción penal. O sea, es decir, si a mí no me explican al momento de la sentencia con manzanas y peras, es ahí queda, pues obviamente no aplicaría y se va al vicio de la sentencia, ¿cierto? Si fuera la sentencia misma, pero usted debe aplicar esto en cualquier acto que el juez tome una decisión. Ok, yo estoy hablando de la sentencia. Ok. Y si fuese en el ramo civil también,
de esa manera o eso es por aparte? No, recuérdese lo que yo dije al principio. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del 12 de la Constitución? Recuérdese lo que, hasta dónde se aplica el 12, y por eso puse esos ejemplos que puse primero, del payaso y la loción, porque ahí, ¿qué estoy planteando yo? Ahí está su respuesta. ¿Cuál sería? Ay, eso no lo anoté. En todo. ¿Cuál sería la respuesta, con ellos? En todos los ámbitos, entonces, ¿verdad, Liz? Ahí está su respuesta, Mirna. Esa misma, ahí está la respuesta. Digamos, su duda es, ¿en civil se aplica? Ahí está la respuesta. Ok. Gracias, licenciado. No hay ámbito que quede fuera del derecho de defensa. Nadie les puede decir, es que aquí no se aplica el derecho de defensa. No. Cualquier decisión, en todo ámbito, ¿verdad? Si la Facultad de Derecho toma una decisión en contra de ustedes, derecho de defensa. Si en todo ámbito, y por eso yo les decía, hasta con nuestros hijos hay que aplicarlo, ¿verdad? Hay que dejarle a la persona la oportunidad de defender. Siempre usen esa práctica, siempre, en todo ámbito, con su pareja, con sus hermanos, ¿no? Siempre deténganse un poquito y explícame qué pasó. Te voy a dar el tiempo para que me expliques. Te voy a dar el derecho de defender. Decime qué pasó. Y ya después ustedes dicen no, o sí, o lo que sea, pero siempre, en todo ámbito, es hasta una política de vida, es de nuestra vida personal, que nos rijamos por eso. Siempre escuchar a las personas. Primero escucho, después tomo mi decisión. El hecho de que yo escuche a una persona no quiere decir que yo haga lo que esa persona quiere. Pero ya la escuché, pero ya garanticé el derecho de defensa. ¿Usted no les ha pasado, compañeros, que llegan a su casa o van a ver a su novia, novio o novios o lo que sea, y no les ha pasado que su mini tóxica o mini tóxico está enojado y uno llega y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Y la persona así trompuda, nada. ¿Pero qué tienes? ¿Estás enojada? No. ¿Pero qué tienes? Así va. Donde la persona quiere que uno adivine, que uno sea adivino de qué tiene y qué es lo que le molestó. ¿No? Ingrid, ¿qué manda? Yo la traigo aquí a la par. A su mini Buenas tóxica. noches. Sí. Ella es así, Ingrid, cabal, va, que usted tiene que adivinar. No ¿Qué la tiene? apoyes. Y uno adivinando, va, ¿y qué tenés? Nada. ¿Y usted no les ha pasado que su pareja esperando ahí que uno adivine qué es lo que le molestó? ¿Verdad? ¿No les ha pasado? Dígame, va que es cierto. Que, bien, licenciado. Pasa. Sí? Se quedan mudas, no se quieren explicar. Sí, y uno tiene que adivinar, ¿va? ¿Qué le molestó? Claro, ¿no? sí. ¿Va? Feo, Entonces, no hay comunicación. Su novio dice, Jacqueline, vaya por eso. Ay, no se haga la víctima, Juan Loyo. ¿Va? Su mini tóxico o mini tóxica. No es cierto que eso hacen. ¿Va? Entonces, yo explico, pero mi modo de todo ahí va. Ustedes impulsen, compañeros, una política personal de vida. Esa es una forma de vida. Denle oportunidad a todas las personas de que se expresen. Pero el expresar no quiere decir que hagan lo que ella quiere. ¿Va? Pero que la persona igual va a ser bien, ahí tiene su, usted peor porque hasta controlándola están ahí de que ahorita de plano le dicen, ¿y quién es esa que está ahí de celeste que se llama María? ¿Quién es capaz? Usted no se ha pasado que hasta, ¿y quién es esa que estaba ahí viéndote? Que se llama María Fernanda, y que hasta clavo le hacen a uno por eso. Va. Pero entonces, miren, compañeros, instáurenlo como una política de vida. ¿Va? Deténganse siempre y díganle a la persona, ¿va? Dígame qué pasa. O si ustedes están molestos, díganle a la otra persona, estoy molesta por tal razón. Y la otra persona ya sabrá qué hacer. Pero si no nos dicen, yo no sé qué hacer, no sé si me debo disculpar, comprar flores, chocolates, o qué hacer, o pedir perdón, o lo que sea, o decirle, si me seguís haciendo cara, me tiro al puente, o algo así. Pero yo no sé qué hacer, ¿verdad? O dejarla. Exactamente. Bueno, miren pues, compañeros, ahora, antes de irnos, rápidamente les quiero contar, siempre en el marco del derecho de defensa, les quiero contar un caso.
Quiero solo escúchenme esta historia y después seguimos, pero solo les voy a rápidamente un caso. Hace varios años en Guatemala, en una aldea de Escuintla, una niña de 10 años, menos de 10 años, la mandaron a comprar tortillas. Este es un caso real, compañeros. La niña no regresó a casa. Y como no regresó a casa, la niña la buscaron y encontraron, después, cuando la aldea la andaba buscando, encontraron a un hombre, así como lo puso uno de los compañeros, que se llama Fermín Ramírez, que iba saliendo de un río. Y cuando salieron del río, encontraron que el hombre llevaba manchas rojas en el pantalón y manchas extrañas y señales de forcejeo en la camisa. Lo obligaron y fueron a ver al río, y en el río, en un hoyo, en un costal, encontraron a la niña descuartizada, con signos de violencia, etc. Cuando se hizo el examen forense, se determinó que la niña había sido estrangulada, ¿verdad? Y además violada y prácticamente partida, porque había que meterla en un costal y metida en un hoyo. Como consecuencia de eso, se capturó a Fermín y se inició un proceso contra Fermín por el delito de asesinato, ¿verdad? Por el delito de asesinato. Ahora, Fermín fue procesado por asesinato y se desarrollaron las etapas del proceso penal que tenían que ver con este caso. Ahora, compañeros, este caso es el que yo les mandé ahorita en la sentencia hoy en la tarde. Ese es el caso de Fermín. Entonces, empiecen a leer la sentencia y apúrense porque también les tengo que pasar otra, ¿verdad? El de la panel blanca les voy a mandar también, pero apúrense a leer esta. No es mucho. Así que no, Jorge, no se logró fusilarlo. Lean la sentencia y yo de todos modos, en la siguiente clase voy a empezar aquí, ¿verdad? Sí, pero tiene cosas, tiene unas partes, mucho que no se lee, Lisette, que es básicamente, empiecen a verla y van a ver que ahí tiene mucha repetición, está muy repetido, ¿verdad? Tiene mucha información, además tiene fundamentos legales y tiene citas de leyes y todo, pero empiecen ustedes a revisar esa parte. Yo de todos modos les voy a mandar qué es lo que deben extraer de esa sentencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben ver? Bueno. Y seguimos el día miércoles con este tema, compañeros, desarrollando ese tema y siempre que no hemos terminado el derecho de defensa porque este caso de Fermín tiene que ver con el derecho de defensa. Y ahí por eso quiero desarrollarlo para que quede bien sustentado la importancia del derecho de defensa. Bueno, que descansen por hoy, compañeros, y los veo el día miércoles. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, Ingrid.